Paz de Cristo, amados hermanos y amigos. Hoy quiero compartir esta cápsula de bendición que se llama ¿Qué es el Evangelio? Hay 106 citas de la palabra Evangelio en el Nuevo Testamento. Jesús la emplea repetidas veces en el transcurso de su ministerio. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el propósito de Jesús? En esta ocasión vamos a comprender en qué consiste realmente el Evangelio y por qué era necesario que Jesús encarnara para traernos el Evangelio, el regalo más grande, que es la salvación por medio de su sangre en la cruz. El Evangelio es las buenas nuevas que habla Jesucristo, el Hijo de Dios, como nos narra en Marcos 1:2, como está escrito en Isaías el profeta, pero Marcos primero cita a Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara el camino delante de ti. Luego cita a Isaías en el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La primera cita clarifica la segunda. Las buenas nuevas acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, comenzaron con Juan el Bautista. Tal y como fue predicho, fue Juan quien preparó el camino para el advenimiento de Cristo. Su predicación consistía en proclamar la necesidad de una genuina conversión y fe en aquel ante quien ni siquiera soy digno de inclinarme para desatar las correas de sus sandalias, decía Juan. Ahora veamos el bautismo de Jesús. Siendo Jesús inmaculado, ¿cómo entonces pudo ser bautizado? Aquí la respuesta de todo es que decía que si él tenía pecado, es decir, el pecado de nosotros. Dice la palabra del Señor, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Isaías 53, 6 y 7. Entonces, ¿qué es lo que significa evangelio? La definición, la pregunta ¿qué significa evangelio? Es quizás la pregunta más importante que una persona se puede hacer. La palabra evangelio literalmente significa buenas nuevas. Es el plan de Dios que ha diseñado para salvar a los humanos pecadores de la separación eterna de Él. Es, según la fe cristiana, la buena noticia del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob, de que redimiría a su descendencia del pecado por medio de la muerte de su Hijo unigénito, quien moriría en él por el pecado de toda la humanidad y resucitaría al tercer día para dar arrepentimiento y perdón de los pecados a todo aquel que crea en él. David profetizó que Jesús resucitaría al tercer día sin ver corrupción. David murió y su cuerpo vio corrupción y la tumba de David está en el monte de Sión, pero Jesús resucitó al tercer día cumpliendo la profecía de su resurrección y su tumba está vacía y es conocida como el Santo Sepulcro. Este es el evangelio que predicaban los primeros discípulos de Jesús. La salvación por medio de Jesucristo, estas son las buenas noticias. Fueron reveladas desde el principio en Génesis 3:15, ¿verdad? Y bueno, también dice que la palabra del Señor en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Los cristianos han visto en esta mención de la descendencia de la mujer que una velada referencia del Mesías en su lucha contra Satanás y en su victoria final sobre las huestes del mal, porque dice ahí precisamente en Génesis 3:15, dice, él te herirá en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza. Entonces era necesario que Jesús viniera a predicar las buenas noticias. Por eso dice la palabra del Señor en repetidas pasajes, entre ellos Marcos 3:2, 4:17 y 17, el reino de los cielos se ha acercado. Así que, queridos hermanos y amigos, hoy es un día muy especial. Siempre jueves y viernes nos dedicamos a abrir células, a dar atención personalizada a los hijos espirituales. Qué importante es que ellos entiendan que el Evangelio es la buena noticia que Dios tiene para todos aquellos que quieren el perdón, a todos aquellos que quieren alcanzar la salvación. Señor Jesús, permite, Padre Celestial, que todo aquel que en ti crea, Señor, se arrepienta y tenga el regalo maravilloso de la vida eterna, Señor Jesucristo. Aleluya. Así que, hermanos, también prepararnos para el encuentro donde Dios hará cosas grandes y maravillosas. Dios los bendiga.